se llama Multimedios. En el año 2010 publicó un libro que en la página 169 aparece esta fotografía donde hace una alusión al espacio verde para efectos de sustentabilidad, que es proteger el ambiente natural, mejorar la calidad del aire, resguardar las comunidades rurales y optimizar los accesos a las ciudades. Cinco, dentro de este mismo punto, actualización del Código de Energía de la ciudad, alinear el Código de Chicago y conservación de la energía con los últimos estándares internacionales. 6. Establecer nuevas directrices para la renovación. Requieren todas las renovaciones de construcción para cumplir con los estándares verdes. 7. Los techos fríos con árboles y verdes, pastos y jardinerías. Aumento de jardines en azoteas de un total de 600,000 edificios, de un total de 6,000 edificios de toda la ciudad, y con la plantación se estima sea 1 millón de árboles con una reducción del 0.17. 8. Tomar pasos sencillos. Alentamos a todos los habitantes de Chicago para tomar pasos para reducir sus emisiones en 1 tonelada métrica. En el texto de la ciudad, las ciudades deben establecer una relación sana, Las ciudades deben establecer una relación sana y de enriquecimiento mutuo con el campo. 7. La siguiente acción. Fuentes renovables de energía. Para hacer frente a los cambios climáticos, el mundo debe exigir una mayor eficiencia de las fuentes de energía existentes y pasar a fuentes de energías más limpias. Las viviendas de Chicago y las empresas reciben energía comprada de la red regional más grande de las plantas del Medio Oeste, que incluye una planta nuclear, carbón, gas natural y centrales térmicas de generación renovable. Algunos de estos son una fuente importante de emisiones de CO2, especialmente aquellas que utilizan el carbón. Actualización o repotenciación de las 21 plantas de carbón en el estado de Illinois, incluyendo 2 en Chicago. Podría reducir una reducción significativa la participación de Chicago, de las cuales sería del 2.5 de millones de toneladas de CO2, con la implementación de un sistema de recortar y negociar que también ayudaría a lograr este objetivo. Estrategias de mitigación de este punto. Mejorar las plantas de energía, mejorar la eficiencia de las plantas de energía, construcción de electricidades renovables, aumento de la energía distribuida y promover la energía renovable del hogar. Segunda acción, opciones de mejorar el transporte. Todos los días viajar a Chicago a una gran variedad de lugares, ir a trabajar, ir a las tiendas, ir al médico, hacer un viaje al gimnasio, salir a cenar, etcétera. En la actualidad, el 21% de las emisiones de la ciudad de gases de efecto invernadero son producidas por los automóviles, camiones, autobuses y trenes. Este inventario no incluye las emisiones de tráfico aéreo, un enfoque que refleja la de la mayoría de otras ciudades. Para reducir las emisiones, un sistema de transporte de alta calidad debe incluir una combinación de transporte público, andar en bicicleta, caminar, compartir el coche, los vehículos energéticamente eficientes y el desarrollo orientado al tránsito de los barrios. Chicago tiene muchos lugares para ir y que necesitan una variedad de convenientes e eficientes formas de llegar ahí. Estrategias de mitigación. Invertir más en el tránsito. Invertir en mejoras del transporte y aumentar la cantidad de pasajeros en los transportes urbanos de Chicago. 2. Ampliar los incentivos de tránsito. Proporcionar incentivos para el uso del transporte. 3. Promover el desarrollo orientado al tránsito. Fomentar el desarrollo centrado en el transporte público, caminar y el uso de la bicicleta. 4. Caminar y andar en bicicleta lo más fácil. Aumentar el número de excursiones a pie y en bicicleta. Compartir el coche. Impulsar el intercambio de automóviles, camionetas y uso compartido del carro. 6. Mejora la eficiencia de la flota. Mejorar la eficiencia energética de las flotas de Chicago, incluyendo autobuses, taxis y vehículos de reparto. 7. Lograr un mayor nivel de eficiencia de combustibles. Abogar por la implementación de altos estándares federales de eficiencia de combustible. 8.
cambiar a combustibles más limpios, aumentar la oferta y el uso sostenible de los combustibles alternativos para vehículos en Chicago. 9. Apoyo al ferrocarril intraurbano. Apoyo a los intraurbanos de alta velocidad de pasajeros del plan ferroviario. 10. Mejorar el movimiento de carga. Más rápido el movimiento de mercancías, más eficientes, incluyendo el apoyo para crear una reducción de 1.61. Reducción de desechos y de la contaminación industrial. Pocos habitantes de Chicago saben a dónde van los residuos de la ciudad. Sin embargo, se estima que 3.4 millones de toneladas de los residuos, 62% del total de residuos de Chicago, terminan en los vertederos cada año. Debemos reducir la cantidad de residuos enviados a rellenos sanitarios. Con el programa 3R, iniciativa Reducir, Reutilizar y Reciclar, es una manera de lograr ese objetivo. Es esencial, por tanto, los individuos y las empresas se unan al esfuerzo donde hay muchas oportunidades para hacerlo. El resultado significativo sería un 90% de los residuos en camiones a los vertederos para el año 2020, que pondría en neto una sobrecaída de 0.84 de emisión. Estrategias de mitigación. Reducir, reutilizar y reciclar. 2. Cambio en los refrigerantes alternativos, promover el uso de refrigerantes alternativos en los acondicionadores de aire y aparatos de reducción. 6. 3. La captura de aguas pluviales en el sitio. Mejor manejo de escorrentías con la infraestructura verde. Por último, el punto de adaptación. Chicago ha apreciado desde hace mucho tiempo sus amplios parques verdes y calles sombreadas por árboles. En los meses de verano, cuando soplan las brisas del lago, la gente se aglomera en los parques de la ciudad, los festivales de verano y los conciertos al aire libre. Incluso el cambio de clima en las estaciones es una fuente de orgullo cívico. Bueno, para los que no saben, Chicago tiene 7 meses de temperaturas de 5 grados a -5 a -10, 2 meses únicamente con temperaturas de 32 a 36 grados centígrados, que son realmente los meses que la gente que es entre agosto y septiembre, junio, julio y agosto, que más disfrutan la ciudad en términos de no tener un problema con el clima tan frío. Sin embargo, como muchos de los que ya se han dedicado a las cuestiones de clima saben que el ciclo familiar del tiempo pronto se convertirá en un recuerdo lejano. O sea, como nosotros también ellos empiezan por ejemplo, ellos tienen hasta donde yo he visto, ellos el día 24 de noviembre, el tercer jueves del mes es el Thanksgiving, inician no nada más por la fiesta que ellos tienen, que celebran su acción de gracia, sino que físicamente el clima desciende a una temperatura a veces hasta de -10 grados bajo cero. Y para el 1 de diciembre, o sea, ayer, ya debe de estar nevando en Chicago. Y sin embargo esto está cambiando. Y esto está cambiando socialmente y culturalmente a la gente de la ciudad. Con acciones agresivas para reducir las emisiones de gases de invernadero en el futuro, también hay que tomar medidas de adaptación a los cambios que ya están ocurriendo y prepararse para los cambios que se avecinan. Estrategias de adaptación. Gestionar el calor. Actualizar el plan de respuesta al calor centrándose en las poblaciones vulnerables, la investigación más completa en efecto isla de calor urbano y buscar maneras de enfriar los puntos calientes. 2. Perseguir nuevas ideas de refrigeración innovadora. Iniciar un esfuerzo para buscar ideas innovadoras para la refrigeración de la ciudad y animar a los propietarios para hacer zonas verdes y mejorar la eficiencia energética. Proteger la calidad del aire. Esfuerzos para reducir la intensidad de la capacidad de ozono precursores a través de programas de mitigación que reduzcan las emisiones de conducción y de las centrales eléctricas. Gestionar las aguas pluviales. Colaborar con el agua del Distrito Metropolitano de Reclamación del Plan de Cuenca de Chicago, que tiene en cuenta el cambio climático y los usos del suelo vacantes para la gestión de aguas pluviales. Bueno, la ciudad de Chicago tiene 2 ríos muy importantes, el río Chicago y el Calumet, que está al sur de la ciudad. El río Chicago, en 1889 y 1990, cambiaron la pendiente del río para mantener el río con el trayecto del lago hacia el interior de las praderas de Illinois y mejorar los riegos de producción agrícola, cuando originalmente el río descargaba todas sus aguas negras al lago. Esta fue una obra de ingeniería para aquellos que la han estudiado, que le da una estrella a la bandera de la ciudad de Chicago, una de las estrellas, 1889, 1993.
fue una obra de ingeniería sustancial que realmente lo voy a mencionar en la segunda parte, en términos de las acciones ya tangibles que desarrolló la ciudad. Estrategias de adaptación sería, bueno, ya lo mencionamos. 5, implementar el diseño verde, poner las bases de Chicago Verde y el plan de diseño urbano para la gestión de calor e inundaciones. Estos pasos permitirán a Chicago captar la lluvia que cae y reflexionar un poco de la intensidad del sol en los días calurosos. De hecho, en el año 2008, en el maratón de Chicago, tuvieron un golpe de calor. La gente que llegó al maratón de todas las partes del mundo llegó con una temperatura de 5 o 6 grados centígrados, excelente para los que corren maratones, y el día del maratón subió a 38 grados. Hubo 2 muertos e interrumpieron el maratón, ¿no? O sea, esos efectos que tiene una ciudad no son medibles, sino son espontáneos y poco predecibles. 6, preservar nuestras plantas y árboles. Publicar una lista nueva de plantas de cultivo que se centre en las plantas que pueden crecer en climas alterados. O sea, los paisajistas, los jardineros, la gente que está relacionada con la parte de horticultura, tendrá que empezar a trabajar nuevas plantas para futuros climas alterados, que sean importantes en términos de su relación con el entorno, con la banqueta, con el parque, etcétera, etcétera. También el proyecto da una ordenanza de paisaje para dar cabida a nuevas plantas que pueden tolerar las alteraciones del clima. 7, la participación del público. Compartir los resultados de la investigación del clima con los grupos más afectados. Las agencias de servicios sociales, clubes de jardinería, etcétera, ayudar a los hogares individuales para tomar sus propias medidas para reducir las inundaciones y las gestiones de las olas de calor, como la instalación de barriles de lluvia y de energía de respaldo para las bombas de sumidero y la plantación de árboles de sombra. 8, involucrar a las empresas. Trabajar con las empresas para analizar su vulnerabilidad al cambio climático y tomar medidas. Y 9, plan para el futuro. Utilizar al Comité de Dirección de Comisionados de la Ciudad Verde para supervisar los esfuerzos de la ciudad para la aplicación y los comités de asfalto verde, de negocios y líderes comunitarios para evaluar la forma en que el plan está siendo implementado, recomendar revisiones e informar al alcalde y a todos los habitantes de Chicago de sus progresos. Lo que viene a continuación es cómo la ciudad de Chicago, a partir del 2008, ha usado una estrategia de difundir el plan de acción del clima de Chicago. Y el año pasado, la ciudad de Chicago presentó este modelo de ciudad a una escala donde el público está viendo las arquitecturas que están construyendo en la parte del centro, que es el Loop, la parte más vieja de Chicago, con la implementación de nuevos edificios que antes de ser construidos, sean evaluados por la misma sociedad. El modelo no únicamente es para que uno conozca la ciudad, sino para saber qué nuevos edificios están pensando construir y cómo están relacionados con su entorno. Esta es una exposición que ligó 2 eventos importantes. El plan de Burham de 1909, que es un plan vigente, para el 2010 sigue siendo un plan vigente, y esta exposición ha creado en la comunidad latina, que es más de 1,5 millones en el área metropolitana de Chicago, ha creado un plan que se llama Plan Metrópolis 2040, porque más del 35-40% del total de la población del área metropolitana de Chicago es latina. Más del 35% va a ser latina en el 2040. Entonces, esto quiere decir que si bien se están haciendo planes de acción para el centro de Chicago, que es lo que estoy mencionando, las comunidades minoritarias de la ciudad de Chicago están creando sus subplanes de crecimiento metropolitano con acciones de ciudades sustentables o con las características que el plan de acción les está poniendo en estos 5 puntos. Integración de las construcciones con la infraestructura. Son exposiciones públicas que la ciudad prepara con la universidad, con los arquitectos, con estudiantes, para exponerlas temporalmente en lugares muy concurridos para que la gente conozca las acciones del plan. Aquí estamos viendo en
en el auditorio, en el vestíbulo de la empresa SOM, de Skin Owen St. Merrill, que es el que trabaja mucho en la ciudad de Chicago, están haciendo la exposición del plan visto gráficamente en estas láminas. Construyendo un Chicago verde, clasificando los barrios, seleccionando mejores sitios, la integración de arquitecturas con la estructura distrital de los barrios. Ahorita, hace 16 años, cuando yo empecé el programa, Chicago tenía 51 distritos, ahora ya tiene 77. De estos 77, más de 15 alcaldes ya son latinos en Chicago. Sin mencionar los afroamericanos, de donde salió el presidente norteamericano. La siguiente transparencia son construcciones sustentables de la empresa Lendlease, que es un proveedor de soluciones completamente integradas para la infraestructura y propiedad de líderes en el mundo de certificados LED sustentables. De hecho, traigo la revista que salió antier, si ustedes la conocen, ¿no?, que dice que las transformaciones de la modernidad a favor son sustentables. ¿Por qué pongo esta transparencia? Porque estos 3 edificios se construyeron, bueno, más bien se terminaron el año pasado y tienen certificados LEDs, no pensando como Aníbal Figueroa mencionaba sobre lo que entendemos por la certificación LEDs, si es o no un premio bien ganado o bien entendido, pero son ejemplos que esta empresa, que es líder aparentemente en construcciones sustentables en el mundo, presenta una interesante tesis sobre la sustentabilidad en la arquitectura. Me voy a dar tiempo a leer esta parte porque hay varios edificios que se construyeron en Chicago que tienen por lo menos este certificado, ¿no?, y que están ya siendo edificios reconocidos en el contexto de la ciudad. Dice: Lendlease es un proveedor de soluciones completamente integradas para infraestructuras y propiedades líderes del mundo. Los servicios que presta abarcan la administración y construcción de proyectos, la administración de inversiones, el desarrollo de infraestructuras, la administración de bienes y propiedades, consultorías y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Menciona un parte de su currícula, pero básicamente lo que esta empresa menciona, dice que los componentes o los ejes principales de la construcción de arquitecturas sustentables son seguridad y sustentabilidad. Eso es básicamente lo que menciona. En cuanto a lo sustentable, los servicios abarcan diseño, construcción, planes maestros, asesorías técnicas, especialidades, formulación de estrategias sustentables para proyectos. Y bueno, y en Chicago vemos, hay 2 o 3 más que no puse, que están hechos por esta empresa. Para pasar a la segunda parte y última, les voy a presentar el techo más grande que hay, creo que en el mundo, que es el Millennium Park. Es un techo de 24.5 acres, 99,000 metros cuadrados, que se construyó entre el año de 1998 y se inauguró en junio o mayo-junio del 2004. Todo lo que ustedes ven pasando el Parque Grand, está el Art Institute de Chicago, el Grand Park, todo el área del Millennium Park, que es toda esta área, es una azotea verde, hecha parque. Vamos a ver cómo a partir del gran incendio de Chicago de 1871, la ciudad repensó un nuevo urbanismo para ella. En esta secuencia de fotografías históricas vemos Chicago en 1871, no sé si antes o después del incendio, debió haber sido antes, porque toda esta parte se quemó en 4 o 5 días, pero lo que sí aquí estamos viendo es como ya en 1871 llegaba el tren de la compañía de Illinois a Chicago, a la ciudad de Chicago, por la parte esta en términos litorales, junto al lago, a las grandes estaciones férreas, tanto de ferrocarriles de productos industriales como de transporte urbano. Como ustedes pueden ver en esta fecha,
La única parte verde que presenta el plan, lo vamos a ver más adelante, era una pequeña línea que estaba realmente pegada al lago y se formaba una especie de puentes o de canales para poner las vías férreas para la llegada de los trenes de la parte sur y del medio oeste americano. Actualmente vamos a ver que toda esta parte que existe es la que va a transformarse con el tiempo hasta la llegada de un plan en el año de 1909, donde Daniel Burkham presenta a la sociedad y al comité de comerciantes que pagan el plan cuál es la transformación que debía de tener esta área de Chicago. En 1892 estamos viendo, casi 21 años después, que realmente se sigue manteniendo la estación de ferrocarriles, está la salida del río Chicago, empieza a haber ya una especie como de marinas, los primeros edificios, no olviden que la exposición colombina fue por estas fechas, fue un año después, que transformó mucho urbanísticamente la ciudad, y lógicamente, bueno, empieza el Parque Grand a ser una parte importante en el desarrollo del paisaje para evitar las construcciones y a las inmobiliarias que quisieran construir en el lindero con el lago. En 1886 únicamente estamos viendo la franja del Parque Grand, es una franja larga, la llegada de los trenes de la estación ferroviaria de Illinois, y vamos a ver que con el transcurrir del tiempo Chicago va a tomarle al lago terreno para ampliar sus áreas verdes. Sí. Aquí estamos viendo el plan Burkham, que ya plantean en 1909. Aquí estamos viendo en 1919 el área de la estación de trenes de la empresa Illinois. En 1923 Eero Saarinen presenta un plan, Eliel Saarinen, el papá de Eero Saarinen, Eliel Saarinen presenta un plan maestro de un parque en esta zona de los terrenos de la ferroviaria. En 1929 se define la línea del Grand Park y al fondo se sigue manteniendo la llegada de los trenes de la parte sur de Chicago. En 1929, este era el estado del terreno. En 1954 empieza a ser un pequeño, vean cómo se le empieza a ganar terreno al lago, sin embargo siguen llegando todos los ferrocarriles del sur y del oeste, del este americano. Se empieza a definir un área de parque, ¿no?, desde lo que es Randolph hasta Monroe y la Michigan Avenue y Columbus Drive, que es la otra parte. En 1954 estamos viendo hacia el norte lo que vendría siendo el futuro parque de Millennium Park, que se hizo 60 años después. En 1962 hay la propuesta de construir, de quitar ya las líneas ferroviarias y dejar un gran estacionamiento para la ciudad, hacer un auditorio y teatro al aire libre con la liga con el Grand Park, que ya desde sus orígenes estaba hecho, y hay una propuesta en este año de crear un gran parque por encima de las líneas de ferrocarril que seguían llegando de la parte sur de la ciudad. Aquí lo vemos en línea punteada. La idea era pensar en un proyecto sustentable de aprovechamiento de la azotea, en el que estarían disfrutando de áreas verdes, se empiezan a dar pequeñas franjas al lago y dejar ese estacionamiento que ya habíamos visto anteriormente y no poder quitar las líneas del tren en la parte subterránea. En 1970 empiezan las primeras entradas a las líneas de ferrocarril que estaban ya por debajo. Aquí estamos viendo un tren que llega, vemos la chimenea, y sin embargo el tren ya se introduce por debajo y empieza a haber ya una estructura incipiente, ¿no?, entre lo natural y un poco lo artificial, totalmente como un terreno baldío, sin tener un plan definido para este sitio. En 1998 se lanza una primera propuesta de parque,
que lo hace el grupo SOM, con la idea de crear una serie de actividades recreativas, culturales, artísticas y deportivas. Aquí estamos viendo las entradas, se están planteando, aquí hay otra entrada, y en Columbus Drive hay una entrada por la parte del puente. Esto quiere decir que la posición de los niveles y la posición de la conservación del nivel con respecto al lago debía de mantenerse. En el 2001 empieza la construcción del Millennium Park, un proyecto del grupo SOM, en el que ya están articuladas una serie de personalidades como Plensa, como Gehry, está, ahorita recuerdo algunos, que hicieron una intervención plástica para el parque. Acá, aquí estamos viendo ya los dos niveles de estacionamiento 3 que tiene el edificio. La parte, se mencionaba, Christoph mencionó esto también de los trenes subterráneos que se estaban tratando de hacer o no. Bueno, aquí en el nivel estamos viendo la llegada de los trenes, también hay un acceso de llegada de gente para tomar las bicicletas y salir a la superficie, dos niveles y medio de estacionamiento para las actividades de disfrute del parque y otras. Aquí estamos viendo las entradas, son fotografías que tomé desde un edificio. Estamos viendo el horizonte del parque, esta parte aquí está la sala de conciertos de Geritz, ¿no? El edificio de Renzo Piano, que es la extensión del Museo Contemporáneo del Art Institute, y las entradas de las vías de tren a la parte baja del parque. Como ustedes pueden ver, es una serie de secciones que están en diferentes niveles, pero que están conectadas, desde lo que también decía Elizabeth, de los 3 niveles. Aquí estamos viendo una fotografía de Google de lo que es el Millennium Park, que es propiamente toda la azotea, la Columbus Drive, Lakeshore Drive y la Michigan Avenue, Randolph y Monroe. Todo esto genera una serie de Kapoor, es el otro artista, Plensa, Geritz, etcétera, que crean realmente uno de los parques que ha sido modelo contemporáneo en cuanto a la sustentabilidad en el uso de diferentes aprovechamientos energéticos. Por ejemplo, Laurier Park, este es un invernadero natural que produce arbolitos para la ciudad. Se incorporó al plan maestro del parque para que, aparte de que fuera una zona de educación para los jóvenes y los niños de conocer las diferentes especies vegetales, también fuera un espacio de producción de árboles para la ciudad, como los que están ustedes viendo. O sea, el mismo parque se produce sus propias plantas y se produce sus propios árboles cuando estos tienen su periodo de vida. Todo el aprovechamiento pluvial y la nieve que se deshiela por abril está canalizada a grandes depósitos para su aprovechamiento. La condición acústica interna del parque es casi 0 decibeles, por decirlo así. Bueno, no existe el 0 decibel, pero hay una reducción bastante notable de decibeles con respecto al ruido urbano que está alrededor del parque. Aquí estamos viendo 2 entradas a los subterráneos. Perdón. Aquí vemos una entrada y aquí al fondo hay otra. Y estamos viendo también todo este programa de las jardineras en calles y banquetas. Esta es la parte donde realmente estaban las estaciones de ferrocarril de la línea de Illinois, que vimos originalmente en el plano de 1871, donde aquí llegaban propiamente todas las vías férreas. Y por último, estamos viendo en el 2004, que fue la inauguración, de lo que también se ha dicho varias veces, de que la calidad de vida de las ciudades debe ser para las gentes que viven en las ciudades. Y Chicago es una ciudad que es altamente apreciada por una comunidad que es multiétnica, o sea, son migrantes que han hecho suya la ciudad. Y aquí estamos viendo los diferentes elementos propios del parque, como es la zona, lo que le llaman el frijol, el bin de Kapoor, las fuentes de Plensa, el auditorio de Gehry, y una serie el pavilion, una serie de sendas y recorridos que realmente
en el periodo de verano es un edificio, una serie de elementos extremadamente concurridos por la comunidad. La parte de las fuentes, donde se proyectan en LEDs imágenes de 120,000 fotografías de ciudadanos de Chicago que fueron fotografiados para ponerlos en sus rostros en las fuentes. El Beans, el famoso frijol que le llamamos, una obra que es muy apreciada por su reflejo de ciudad. No hay gente o turista que no vaya y se meta y se fotografíe y se vea de una manera cóncava y convexa. El pavilion y el famoso auditorio. Y bueno, terminé yo diciendo que Chicago tiene una futura red de parques que están ligados al loop, al centro, a todo lo que el plan maestro de Burham generó como un plan para los próximos 50, 60 años. Aquí estamos viendo de Google el plan actual de parques y jardines en el área metropolitana de Chicago, que es el condado de Cook, el condado de DuPage, el condado de Aurora, el límite con Indiana y con Wisconsin. Entonces, aquí estamos viendo actualmente que se ve una dispersión de parques y de bulevares, que ya en el año 2020 al 2040 hay una integración a través de una serie de líneas que conectarán estos parques, produciendo una serie de bulevares y de actividades culturales, de vivienda de cierto nivel, de comercio, de actividades de trabajo, que estarán ligando lo que en el futuro va a crecer. Esta es la línea de crecimiento de la ciudad de Chicago en el 2035, en el que ya están pensando en el 2010, si no es que un poco antes, 2008, cómo va a seguir creciendo el plan de redes de parques y bulevares en la parte oeste de la ciudad. O sea, todo lo que ustedes están viendo en blanco todavía no es área metropolitana, no es área de Chicago, es todo lo que es el área del condado de DuPage y de Cook. Pero ya los límites estatales, federales de la ciudad, más bien en términos municipales de la ciudad, se estarán ampliando en los próximos 20 años. Pero ya existe actualmente el plan de redes de parques y bulevares que van a ser extensivos de los planes originales. Por ejemplo, estamos viendo Washington Park, Douglas Park, Lincoln Park, Grant Park, Garfield Park, Harrison Park, la parte de Oak Park, donde estuvo Frank Lloyd Wright, donde vivió, que ya va a estar ligado a la parte metropolitana de la ciudad, y una serie de otros parques que ahorita tienen ya también su valor histórico, pero que la gracia de esto va a ser la conexión por medio de líneas que serán también líneas de bicicleta y líneas de peatonales que conectarán las partes del centro de la ciudad con las partes periféricas de la misma. La creación de unas redes verdes ayudarán mucho a la definición de las partes propias de cada barrio de sus distritos, que ahorita ya serán 70 y tantos, se irán creciendo, la población va a crecer, y sin embargo ya ahorita ya el problema del Chicago verde es un problema actual para el futuro. Muchas gracias. Esta conclusión, termino nada más, es de Julia Parsen, la coordinadora del Plan Chicago, del cambio de Chicago, donde dice: las secciones anteriores han descrito las estrategias de mitigación, los elementos claves del plan para reducir las probabilidades de condiciones adversas. La adaptación, los cursos de acción detallados aquí ayudará a reducir el impacto de los cambios que pueden esperarse incluso si se reducen las emisiones. Y esto que aparece en el libro de Ciudad, dice: incluso cuando el verdor del campo no siempre puede filtrarse en el centro de la ciudad, las figuras que salen de la actividad humana pueden ser estimulantes y divertidas. Muchas gracias. Bien, Jorge, pues muy interesante. Realmente Chicago es una gran ciudad, la ciudad de los arquitectos, dices tú, pero también la ciudad de los urbanistas, ¿no? Claro. Me parece que es una ciudad que tiene una larga historia de planificación urbana y también tiene una larga tradición de diseño urbano y de arquitectura de excelente calidad. Y me parece que eso no es gratuito, o sea, sus habitantes
han luchado por ella, pero también en diversos momentos han tenido los profesionales que dan respuesta a esto, es conocida los grandes arquitectos urbanistas de esta ciudad, pero también me parece que ha coincidido con lo que ya hemos comentado aquí en el seminario en varios momentos, que es el que ha tenido políticos sensibles y que han podido canalizar estas demandas de forma de vida de los habitantes y de expresiones urbanísticas y arquitectónicas por los profesionales de la materia. No siempre se dan estas soluciones afortunadas. Yo creo que está siendo cada vez más notorio que donde hay buen urbanismo y buena arquitectura, siempre tiene que haber detrás de ello una sociedad culta, una sociedad sensible, una sociedad con una cultura urbana y también políticos con capacidad de entender este asunto y procesar soluciones políticas de acción pública de calidad. No me acuerdo quién decía, si es Renzo Piano, que decía que para que hubiera buena arquitectura, lo más importante es que hubiera un buen cliente. Entonces yo creo que para que haya un buen urbanismo, tiene que haber un buen alcalde, ¿no? Un buen político, un buen consejo, un buen congreso. Entonces creo que eso es fundamental. Y creo que en el caso de Chicago pues, se han combinado estas situaciones por la presentación que tú nos haces. Es sorprendente cómo con los planes que tienes documentados, los planos, cómo se va viendo las intervenciones y que incluso no son de ruptura, sino que van desarrollando un concepto a lo largo de muchos años hasta llegar a consolidar uno de los frentes de agua pues, más largos, más grandes que he visto y también mejor organizados y más espectaculares que conozco, ¿no? Entonces, bueno, eso no es gratuito, no conocía toda la historia del caso, pues, pero me parece pues, muy interesante. Y ahora que ya estuve en Chicago, tengo la oportunidad de estar ahí y ver tu presentación, pues bueno, comprendo mejor lo que uno percibe estando en esa ciudad. Bien, tenemos ya una pregunta por internet. Jorge Alberto Pacheco pregunta, en Chicago, afirmativamente a los procesos de normatividad gubernamental y de organizaciones institucionalizadas centradas en el incremento de la eficiencia tecnológica, existen procesos de participación ciudadana que permitan la transformación enfocada hacia la población. Más o menos es lo que le entiendo a su pregunta. Sí, creo que entendí la pregunta. Una de las características que tiene la ciudad a partir de los últimos años es que la participación, dado que son comunidades totalmente multiétnicas, me gustaría haberles mostrado el plan, el mosaico étnico que tiene la ciudad de Chicago para la concentración de las diversas minorías que existen, italianos, judíos, rusos, croatas, chinos, asiáticos, coreanos, mexicanos, venezolanos, hay mucho guatemalteco, etcétera, o sea, cubano, puertorriqueño, o sea, esto quiere decir que todas las acciones, en términos de la alcaldía propia de la ciudad, no hace una acción inmediata urbana o arquitectónica si no hay una participación de la comunidad con el sector distrital, quiere decir su concejal o alderman que le llaman, y la presentación de instituciones tanto universitarias como instituciones privadas. Por ejemplo, el Millennium Park fue pagado por dinero de la propia comunidad. O sea, es un dinero, en Chicago existe una política de que si tú me traes un proyecto urbano o arquitectónico y es aceptado por la comunidad en la que va a estar este proyecto, la ciudad le da el 40% de dinero para la construcción de ese proyecto. El 60% lo tiene que poner el distrito a través de sus diferentes participaciones comunitarias. Y así es como se han ido transformando los barrios. Por ejemplo, yo trabajé 12 años en el barrio de Pilsen, hicimos acciones de mitigación del barrio que estaba muy deteriorado desde los años 60 y afortunadamente hicimos una propuesta en el año de 1997. En el año de 99, en el año de 99 se hizo la rehabilitación del centro del barrio de Pilsen con un proyecto de estudiantes de la UAM. Y actualmente este proyecto ha servido de modelo para los barrios que están cayendo, donde hay comunidades mexicanas que no tienen una participación o una asesoría de instituciones.
la gran labor que ha hecho la UAM con la Universidad de Illinois es que por medio de convenios y de participación con el gobierno de la ciudad y el respaldo y asesoría de especialistas de la ciudad, hemos podido presentar proyectos de los cuales uno ya se construyó y dos están en procesos de evaluarse para ser construidos a nivel urbano, ¿no? Independientemente de 2 edificios de vivienda que fueron para gente de tercera edad, de mexicanos en condiciones muy lamentables. Entonces, esto quiere decir que sí, las acciones en Chicago son participativas. Y sí, hay un alcalde que si le gusta la idea, la va a gestionar. Bien. Christoph. Yo tengo solamente una pequeña pregunta del entendimiento. Al principio hablaste sobre el efecto del invernadero, y yo entiendo el efecto del invernadero al sentido de la arquitectura, pero no tanto en la arquitectura, tiene que ver con las emisiones, etcétera. Me imagino que es algo como la protección o ¿cómo se dice? Del techo de ozono, ¿qué es? No entiendo. Básicamente es el efecto de calor del golpe térmico que tiene la ciudad. Tú puedes amanecer a 5 grados o a menos 5 grados, por ejemplo, ahorita en noviembre, diciembre, y puede haber un efecto al mediodía térmico muy fuerte, ¿no? Puede haber un cambio, por ejemplo, en verano puede haber temperaturas de 38 grados y en la tarde está lloviendo, ¿no? Entonces hace un golpe de calor, un cambio térmico que produce pues efectos, ¿no? Efectos de calor, ¿no? En términos de modificación climático. A veces llegan vientos de casi 60, 70 kilómetros por hora que se introducen en los túneles, en los huecos que hay entre los edificios, produciendo rachas de viento muy fuertes, ¿no? Entonces, sí, el efecto invernadero está basado en este tipo de modificaciones climáticas que dice que hay algo que se comenta, o sea, Chicago tiene el clima que el lago le quiere dar. O sea, Chicago tiene el clima que el lago le quiere dar, no la parte de la pradera, ni el clima que llega del norte, del polo norte, sino Chicago está totalmente titireteado, por decirlo así, titireteado por el lago, por el gran lago Michigan. Entonces, lo que al lago se le antoje, se lo da a Chicago. Por eso tienen esos climas y esas condiciones que son muy fuertes en términos de habitabilidad, ¿no? O sea, la participación de energías dentro. Digo, hay edificios que están totalmente sellados y todo el día están funcionando. Por ejemplo, el Federal Building, una obra de Helmut Jahn, los 365 días vive con puro sistema de energía mecánica eléctrica. O sea, no tiene ninguna entrada natural por el tipo de clima que tiene la ciudad. Entonces sí son muy fuertes los cambios.
temas y proyectos de urbanismo sustentable.